Muy buenos días, alumnos de la Institución Educativa Manuel Soane Corrales de la UGEL de Ventanilla de la región del Callao. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar el área de arte y cultura a cargo del profesor Roger Osmin Vargas con la experiencia de aprendizaje número 4 titulado Contamos historias a través de la narrativa visual y con la actividad número 3 titulada Exploramos con el lenguaje visual. Bien, alumnos, en la actividad anterior ampliábamos nuestras ideas y ahora tenemos una descripción bastante detallada de aquello que buscamos visibilizar sobre la participación de las mujeres en la vida de nuestra comunidad a través de una narrativa visual. En esta oportunidad, alumnos, vamos a explorar con la composición y los planos visuales para elegir la estructura gráfica que dará organización visual a nuestro proyecto artístico. Y nuestro propósito a desarrollar el día de hoy es, alumnos, explorar a partir de la composición y los planos visuales y elaborar una estructura gráfica basada en lo explorado. Entonces vamos a ver qué es composición y planos visuales antes de empezar a desarrollar nuestra actividad del día de hoy. Alumnos, cada uno de los elementos que forman parte de una imagen contribuye a transmitir un mensaje y una intención, lo que no nos permite percibir sensaciones y emociones al observarla. Para transmitir la intención deseada, es importante, alumnos, contemplar algunos conceptos del lenguaje visual para tomar decisiones y organizar los elementos que forman parte de nuestra propuesta visual. Entonces, vamos a ver primero, uno, el encuadre. ¿Qué es el encuadre? El encuadre, alumnos, cuando utilizamos una cámara o imaginamos una escena, normalmente utilizamos una porción del espacio para delimitar nuestra imagen. Esa selección o fragmento de la realidad percibidos por el lente u objeto de una cámara es el encuadre. Por medio del encuadre, alumnos, decidimos qué objetos van a aparecer y cuáles dejaremos de lado en nuestra toma. Esta decisión, alumnos, responde a la intención de orientar a la atención del espectador hacia un punto u otro. El encuadre, alumnos, puede ser horizontal, como por ejemplo una foto apaisada, o vertical, una foto alargada, según la forma en que se coloque la cámara. El simple ejercicio, alumnos, de enmarcar o encuadrar con los dedos anticipa lo que se podría ver en la cámara y a su vez ayuda a planificar nuestra imagen. 2. Sujeto principal o protagonista. Es aquello, alumnos, que queremos representar y ocupa la posición más importante hacia la cual buscamos que se dirija la mirada. El resto de elementos se organizan en torno al sujeto, sea este una persona o grupo de personas, objeto, lugar u otro. El sujeto principal puede ocupar solo una pequeña porción de la imagen, pero el resto de elementos combinados orientarán la mirada del espectador hacia su ubicación. 3. Relación figura y fondo. La figura es la forma o el espacio lleno de la obra, también llamado espacio positivo. El fondo, alumnos, es el espacio que soporta la imagen o espacio vacío, también llamado espacio negativo. Es el espacio visual que está detrás o que acompaña al sujeto principal fotografiado. Según cómo se plantee la relación entre figura y fondo, el sujeto representado puede resaltar o ser opacado o disminuido por el fondo, por lo que la elección de un fondo adecuado puede fortalecer o debilitar una imagen. En esta imagen del niño en el campo, alumnos, el fondo está algo borroso, mientras que la figura está definida. Eso permite resaltar al personaje.
4. La composición. La composición, alumnos, es el orden que le damos a los elementos dentro de una imagen y que transmite distintos mensajes al espectador. Cada forma o espacio vacío se comporta como peso en una imagen y ejerce determinada fuerza visual. El peso de un elemento en la composición, alumnos, puede medirse por el tamaño y la ubicación, entre otros factores. Y la búsqueda de un equilibrio en las personas influye en nuestra percepción y contribuye a la transmisión de sensaciones y emociones a los espectadores. Podemos distinguir composiciones, por ejemplo, simétricas y asimétricas. Las composiciones simétricas es cuando, al dividir una imagen o partes o espacio iguales, la distribución de los elementos nos permite percibir el mismo peso en ambas partes, como lo vemos en el ejemplo. Y la composición asimétrica, alumnos, nos permite transmitir seguridad, tranquilidad y orden. Si al dividir una imagen en partes o espacios iguales, la distribución de los elementos nos señala que hay un peso mayor hacia un lado y la composición es asimétrica, lo que puede transmitir movimiento y dinamismo. 5. Planos. El campo visual encuadrado, alumnos, constituye un plano, nombre que, si bien proviene del lenguaje fotográfico, también aplica para en la historieta o en el cómic. De acuerdo a la magnitud, lo encuadrado, que depende de la distancia focal y del enfoque, se puede clasificar los planos en tres grandes grupos: planos descriptivos, planos narrativos y planos expresivos. Planos descriptivos. Los planos descriptivos, alumnos, normalmente describen un lugar y son planos que ocupan una gran cantidad de nuestro campo visual. Y dentro de los planos descriptivos tenemos al plano general, que presenta el escenario donde se desarrolla la acción. La figura humana está ausente o apenas se percibe. Se usa para presentar grandes escenarios, paisajes o multitudes. Plano general corto. Muestra una visión de conjunto de un ambiente al utilizar un ángulo de visión amplio, pero se centra en un solo sujeto específico. La figura humana ocupa un tercio del cuadro, lo que le resta importancia al entorno. Transmite una impresión de equilibrio entre escenario e individuo. Plano general medio. Se reduce aún más al campo de visión cuando el sujeto principal son personas. Capta sus figuras completa. Planos narrativos. Narran situaciones haciendo protagonistas a las personas, animales u objetos y permiten visualizar claramente sus acciones físicas. Y estas a su vez se dividen en plano de conjunto. Se percibe un grupo de figuras en su totalidad, presentan o sugiere la relación entre los personajes. Hay varias figuras. El plano narrativo también se divide en plano entero, que retrata a las personas enteras y la figura humana aparece de arriba a abajo en el encuadre. Es el plano ideal para describir las acciones físicas. Plano americano. La figura humana está cortada de la altura de las rodillas y muestra la expresividad del rostro e insinúa algo del escenario. Plano medio. Corta a las personas por la cintura, muestra relación y diálogo. Con este encuadre se percibe mayor expresión en los personajes. Planos expresivos. Son aquellos planos
en los que se puede apreciar las expresiones o captar algunos detalles. Y de entre los planos expresivos tenemos el plano medio, presente el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. También tenemos el primer plano, que muestra el rostro de las personas y reduce el escenario, transmite emociones y sentimientos, lo que permite intuir el estado emotivo del personaje. También se divide en plano detalle o primerísimo primer plano. Representa una pequeña parte de la figura humana u objeto, enseña algo de forma especial que el de lo contrario pasaría desapercibido. Bien, alumnos, después de haber leído los recursos de lo que es la composición y los planos visuales, donde podríamos encontrar algunos criterios para formular nuestra imagen o secuencia que vamos a crear según nuestra intención. Hay que tener a la mano, alumnos, el cuadro descriptivo de nuestra propuesta, luego leer y responder en nuestro cuaderno de arte. Piensa en una imagen para la columna de ahora. ¿Qué elementos te gustaría que aparezcan en tu encuadre de tu narrativa visual? ¿Cómo estarías dispuesto? ¿Qué sensación quieres que transmitan en el espectador? ¿Cómo representarías la acción que has descrito? ¿Con qué tipo de plano? ¿Cómo sería la composición? Realiza el mismo ejercicio con la columna de antes. 2. Alumnos, es momento de explorar con la cámara para ensayar encuadres, planos y composiciones a partir de tus ideas. Ten en cuenta que vas a elaborar tus bocetos. Es decir, lo que vas a fotografiar no es la imagen final, sino solo la idea de la organización de los elementos. Una vez elegido el encuadre, los planos y la composición, podrás representarla en el medio que desees, dibujo, pintura, collage o incluso fotografías. Para tus bocetos, alumnos, puedes representar a las personas fotografiando objetos, cajitas, piedras o cualquier otro elemento que tengas a tu disposición. La idea es que te permita registrar la organización del espacio para ver reflejada tu intención. 3. Prueba a hacer una secuencia de 3 fotos con 3 planos diferentes para representar lo que has descrito en antes y otra secuencia para ahora. Regístralas en orden. Utiliza la cámara de tu celular y guarda las fotos en orden en una hoja de PowerPoint. Explora sintetizar tu idea en una sola imagen. Busca representar lo que has registrado como acción en tu cuadro de descripción de narrativa visual. 4. Organiza las fotografías que has tomado en una hoja de PowerPoint y anota en la misma hoja cuál es tu intención y cuál es tu idea de cambio que quieres evidenciar o visibilizar. Revisa la información del recurso de lo que es la composición y los planos visuales y escribe qué tipo de composición representa mejor tu idea y los planos que funcionan para transmitir tu mensaje. 5. Elige los ejercicios que consideres que representan mejor tu intención y luego describe el encuadre, la composición y los planos que has elegido y explica por qué tu elección permite transmitir tu intención. Esta es la estructura gráfica para tu narrativa visual. Organiza, alumnos, y guarda tu trabajo de proceso en la carpeta de esta experiencia. Revisa lo que has desarrollado durante esta actividad y anota tus respuestas en tu cuaderno de arte o en tu bitácora o en el documento que tengas donde guardas tus evidencias. Bien, alumnos, y para finalizar desarrollamos las preguntas de autorreflexión. Contestamos: aprendizajes. Exploré los planos y tipos de composición del espacio visual y los relacioné con lo que intento transmitir con mi narrativa visual. Sí, no, ¿qué ideas nuevas tengo al respecto? ¿Qué me gustaría seguir explorando? ¿Planifiqué los encuadres de mi boceto para transmitir mi intención? Sí, no, ¿qué ideas nuevas tengo al respecto? ¿Qué me gustaría seguir explorando?
Evalué mis fotografías y bocetos relacionados que transmiten los tipos de planos y composición con mi intención a comunicar, sí, no, qué ideas nuevas tengo al respecto y qué me gustaría seguir explorando. Bien, alumnos, pues vamos a pasar a la siguiente actividad. La siguiente semana, y de antemano muchas gracias por la atención brindada, pues no se rindan que vuestros esfuerzos se convertirán en victorias. Pronto nos veremos en las aulas. Por hoy un abrazo a la distancia. Hasta la próxima clase, mis queridos alumnos. Atentamente el profesor Roger Osmin Vargas, y no olvidar de enviar sus evidencias al WhatsApp personal.